Barloventos arranca hace muchos años, no te sabría decir exactamente el año, pero arrancamos con una idea de hacer música para películas mezclada con rock. Dino tenía muchas ideas con los teclados para hacer música para películas y bueno, yo en ese tiempo estaba muy metido con el tema del rock y todo y empezamos componiendo nuestro primer tema, que fue Muerte a los Humanos, y eso fue como el inicio de lo que queríamos hacer nosotros. Con Dino nos conocíamos porque habíamos empezado un proyecto de covers, hacíamos covers de temas de rock nacional y nos cansamos de eso y dijimos, tenemos que empezar a hacer algo nuestro y empezar a plasmar esas ideas que teníamos guardadas, lo que eran letras, lo que eran melodías y todo eso. Nosotros al principio queríamos implementar mucho lo que era el folk, porque estuvimos viendo, estudiando para saber cómo era lo que queríamos hacer, en qué encasillarnos y cómo era toda la cuestión. Y vimos videos de, por ejemplo, Turizas, Corpiclani, de Mago, de que se ataviaban, de Alestorm, que se ataviaban y daban una estética que no era solamente la cuestión musical, sino que era también algo audiovisual. Y dijimos, bueno, tenemos que empezar a ataviarnos y empezar a buscar un look, algo para llamar la atención. Nuestros primeros temas eran como un folk rock. El segundo tema que hicimos nuestro fue La Isla de la Maldición, y ahí es cuando decidimos, bueno, podríamos tirarlo para el lado pirata. Sabíamos que la vestimenta pirata por ahí no es muy compleja de hacer para en vivo, y nada, y empezamos a armar todo. La gente cuando nos vio por primera vez, sí fue medio chocante, porque, o sea, estos tipos que hacen así disfrazados, subiéndose a tocar. Convengamos que igual esto viene de muchos años atrás, o sea, Kiss lo hacía con algo muy directo, que eran pintarse las caras, ¿no? Después tenías muchas bandas, Judas, se vestían todos con tacha y cuero para dar esa onda, y después, bueno, tenés la gente del black metal y todo. Pero bueno, nosotros dijimos, tenemos que agarrar y tener como esa iniciativa de hacer algo distinto, no ser solamente la banda que se sube y toca temas arriba del escenario. El primer disco fue algo muy apurado. Teníamos muchas ideas, teníamos temas, queríamos dejarlos plasmados a la hora de salir a tocar. Creo que el disco ese lo hicimos en una semana. Nosotros con Tincho y Mati estamos bastante afilados en la composición, cuando yo tocaba la guitarra y cantaba. Entonces era como que bajo, batería y guitarras estaban muy arraigados. Entonces fue un metrónomo y nos metimos en la sala y uno atrás de otro todos los temas. Después hicimos los trabajos de las teclas con Dino aparte, que ese fue el primer trabajo que hice como productor musical. Y después, bueno, las voces, que en ese tiempo, bueno, o sea, yo no tenía el conocimiento o la madurez profesional como para desempeñarme como cantante, porque a la vez cantaba y tocaba la guitarra. Y eso fue como un proceso que se fue dando a medida que fueron pasando los discos. Pero creo que fue algo apurado, algo que si hubiéramos tenido el tiempo para trabajarlo, el sustento económico, que no es algo menor, acá en Argentina sobre todo, creo que hubiéramos podido hacer un mejor trabajo, pero también siento que ese fue nuestro lo que podíamos dar en ese momento. Emprendiendo el viaje a la aventura, yo me fui junto a mis amigos en un barco rumbo al sol. Para el segundo disco, ya para La Senda Etérica, aparte de que ya teníamos nueva formación, porque bueno, Mati ya no estaba más, se había ido a estudiar, había entrado Titi y había entrado Lucius, que es el que terminó de darle toda la cuestión de los condimentos folk
en la esencia de la banda. Ya teníamos más o menos una idea de a dónde teníamos que apuntar para que sonara más a folk metal, que era lo que queríamos hacer. Y ese sí, nos llevó un poco más de tiempo. Ese estuvimos creo que 2 meses grabándolo. Teníamos ya idea de cosas que habíamos compuesto y que habíamos escrito. Y no quedé tampoco tan conforme con la producción. Pero también es lo que te decía, o sea, siento que cada disco muestra el nivel que teníamos hasta ese momento y el conocimiento o la técnica que teníamos para poder desarrollarlo en ese momento. El sol ha salido y mi barco marcó su destino. Tortuga, la tierra preciada de todo alta mar. Ritual lo que tiene es que es una producción completamente propia. O sea, ese fue el primer trabajo que yo hice como productor, en el cual nosotros nos encerramos en ese que era nuestro estudio de grabación en su momento, y pudimos desarrollarlo. Ese disco, si no me equivoco, estuvimos creo que 4 o 5 meses, pero estuvimos día y noche, dormíamos ahí en el sillón del estudio. Creo que fue el disco que más convivimos como banda. Y bueno, ahí aparte de que ya había otra formación, porque yo ya no tocaba más la guitarra en ese disco, yo me dediqué a cantar exclusivamente y se había cambiado la formación. Habíamos vuelto a cambiar de bajista, que había entrado Seba Cop, y en guitarras teníamos 2 guitarristas, Maximiliano Merino y Santiago Holguín. Ahí teníamos como otra formación que era un poco más sólida y más tirando a lo que sería el folk metal. Ya teníamos una estructura, una idea, conocimientos, melodías y composiciones que hacían que nuestro sonido fuera el indicado. Capaz que no en cuanto a nivel de producción musical, yo con el tema de las mezclas, de la masterización, porque en ese tiempo yo estaba estudiando, haciendo cursos y cosas para también hacer esa curva de aprendizaje que lleva a poder desempeñarte como productor. Pero siento que de los 3 discos que teníamos hasta ese momento era lo mejor, lo de un nivel bastante aceptable para la banda. Esta noche comienza el ritual. Cuando vos grabás en vivo, lo primero que tenés es que tenés el sonido del público, que sería el ambiente, lo tenés metido en todos los micrófonos, ya sea la batería, ya sea los micrófonos de los coros de los chicos y todo. Entonces era como que daba otra sensación, que cuando uno está en un estudio busca tratar de que se meta el menor ruido posible en cualquier grabación de lo que vos vayas a hacer. Pero a la vez, o sea, nos sorprendió porque lo escuchábamos y vos decías que el aguante que teníamos por parte de la gente y todo fue muy loco. Obvio que como todo disco en vivo tiene errores humanos al tocar, pero creo que tiene una potencia que es demostrar los 3 discos que teníamos hasta ese momento plasmados en vivo con la energía nuestra hacia con la gente y la devolución de ellos también de lo que transmitíamos con la música. Navegando a tu encuentro podré conseguir esta libertad. Tenerte en mis brazos, volver a sentir que estoy vivo un día más. Que el viento me guíe. Después de haber hecho nuestro disco en vivo, que sería Reunión, volvimos y nos centramos en empezar composiciones para un nuevo disco, que al principio lo pensábamos como un macro disco con 9 temas o 10 temas como eran todos los discos que veníamos haciendo hasta ahora, porque si ven la discografía, la mayoría de los discos tienen 9 temas. Algunos cuentan con un intro o directamente los 9 temas. Este disco en realidad lo que cuenta es una trilogía de Muerte a los Humanos, Juicio Final y Triskel, que sería la historia relatada en 3 temas. Este disco ya tenía un poco de producción más avanzada y creo que un tinte más folk europeo
a lo acostumbrado a lo que era nuestra discografía normal. Después de eso grabamos Bitácora, que sería nuestra regrabación de los primeros discos. Tiene un rejunte de varios temas del primero, del segundo y del tercer disco. O sea, Contra Viento y Marea, La Senda Etérica y Ritual. Ahí lo que hicimos fue una edición pensada para México, en donde grabamos con la formación actual lo que sería todos esos temas viejos con un sonido actual al que tenía la formación de la banda. Ahí se podía ver un poco más la madurez que teníamos como banda y la cuestión compositiva, donde ya habíamos limado esas asperezas que teníamos musicales que hacían que no sonara del todo compacto o homogéneo la banda. Y después de ahí ya nos centramos en lo que fue grabar y preparar nuestro nuevo material. El relato de los 7 mares tiene una madurez mucho mayor a todos los discos anteriores, porque contamos con el tiempo de composición y de grabación. Es un disco que se viene preparando hace más de 2 años, con temas que ya están escritos hace más de 2 años. Vienen desde Triskel más o menos armado algunos temas. Es nuestro segundo disco después de Triskel, nuestro segundo disco conceptual. Triskel es un disco conceptual más tirando a un folk pagano, y este disco, Relato de los 7 mares, es folk metal pirata íntegro, o sea, es folk metal pirata. Todos los temas tienen una relación con temas anteriores a la discografía de Barloventos. Esto está vinculado a una historia que en algún momento va a salir en formato libro, y vinculado también a un podcast que es lo que está dando el inicio a ese libro que se llama Relatos, Hazañas de Mar, Sangre y Ron. En este disco lo que hicimos fue sacarnos las ganas, o principalmente mía, de hacer un disco conceptual completamente pirata, ya que cuando hablaban de Barloventos, afuera, ¿no? No éramos la banda de folk metal, sino éramos los piratas argentinos. Entonces quise fortalecer un poco más esa cuestión y que toda la composición que hiciéramos fuera abarcando o apuntando a eso, al folk metal pirata, donde es un ambiente un poco más fiestero, no es tan místico, tan etéreo, tan mágico como lo que sería lo pagano, sino que es algo un poco más crudo. Son historias, historias de tabernas, historias de marineros. Es un disco, el disco más amplio en cuanto a temas que tenemos en la discografía, porque cuenta con 14 temas. Son 13 temas inéditos, en el sentido de que no han salido, 12 temas inéditos que no han salido en otras versiones. El único que sale es El Dorado, que es una reversión que se le hizo, como para meterlo en lo que sería esta temática pirata. Y bueno, el otro tema que sale tiene 2 versiones, que es Bandera Negra, que yo creo que va a ser nuestro himno, nuestro inicio de cada show, donde ambientamos un poco lo que sería la entrada de los shows. Estandarte negro, el miedo estremece, corsarios temibles viajan sin temor. ¿Por qué Barloventos? Porque queríamos buscar darle un significado a esto de siempre hacer lo contrario a lo que la gente piensa que vamos a hacer. Ir en contra de la corriente justamente es Barlovento. Le agregamos una S para también hacer lo contrario a lo que sería el diccionario habitual. Y nada, y creo que era como un eslogan o algo que ese significado era lo teníamos muy arraigado, porque, o sea, siempre hacíamos
todo lo que la gente por ahí decía, pero ¿por qué suben vestidos así? ¿Por qué hacen esto y no hacen algo un poco más comercial? Y nada, yo creo que el camino que elegimos, el nombre que elegimos y todo tiene que ver. A medida que va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta de que no está errado en lo que eligió. Puede llevar un poco más, sí, puede llevar un poco más de tiempo llegar al objetivo que uno espera, pero creo que es lo que nos define. Deja el tiempo su pasar, no lo intentes apurar, todo llega, ya verás, todo tiene un final. Estar en la Patagonia y ser una banda independiente te hace que el camino de llegar al objetivo sea un poco más lento todavía que si estuvieras en Buenos Aires, por ejemplo. No solamente por el hecho de ser independiente y de estar en la Patagonia, sino también por el estilo que hacemos nosotros, que es un estilo que no está muy consumido en Argentina. O sea, es un estilo europeo que nosotros implementamos acá en la Patagonia. Acá en la Patagonia se consume mucho más la cuestión música extrema en cuanto a rock y metal. Entonces es como que el camino era un poquito más largo de lo normal. Pero yo creo que la constancia que tenemos y que veníamos trayendo y que seguimos teniendo es lo que hace de que en algún momento lleguemos a ese objetivo. Nos cuesta todo un poco más, sí, porque no tenemos un sustento de alguna productora o alguien que ponga plata para, no sé, para producir los discos, para el merchandising. O sea, todo esto es a pulmón nuestro. Por suerte armamos un buen equipo de trabajo donde la mayoría de nosotros como músicos terminamos siendo nuestros propios productores, diseñadores de imagen, productores de audio y video. Terminamos siendo todo eso, community manager, encargados del merch, todo, para lograr ese objetivo. Barloventos para mí es un hijo, es algo a lo que le dediqué mucho tiempo, es algo que creamos con Dino hace mucho tiempo y al que le hemos dedicado horas, días sin dormir, mucho le hemos dedicado, horas de estudio en cosas para aprender, para generar y sumarle a este proyecto. Y creo que cada vez está más cerca del objetivo, que es lograr estar en los lugares más altos, no sé, o sea, a nivel nacional o a nivel internacional, buscar giras. Yo creo que es eso, es una parte muy importante para mí, al igual que mi familia y todo, a la que le he dedicado mucho esmero, mucho compromiso y todo, mucho amor sobre todo.